buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con el serial de conferencias, videoconferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Es un privilegio tener hoy en día uno de los muy grandes juristas de Argentina, yo diría de América Latina y el mundo. Un tipo humilde en su trato, pero amplísimamente reconocido, ha generado una gran cantidad de doctrina y el cual yo considero también uno de mis grandes amigos, de los grandes amigos que me ha dado la vida y que me ha tocado peripecias con él en México, en Argentina, hemos estado en Colombia, y la verdad es una persona que yo quiero mucho, él lo sabe. Oscar Puccinelli, bienvenido y gracias por estar en este gran festejo de la Academia Mexicana de Derecho, Oscar. Bueno, muchas gracias, Jesús. Para mí siempre es un placer contarme entre tus amigos y entre tus colaboradores, porque en definitiva tú has llevado y llevas no solamente por México, sino por muchas partes del mundo, esta impronta de la difusión del derecho, los derechos humanos, que bueno, muchos estamos acompañándote especialmente, y desde luego dedicado a la investigación, al derecho, es prácticamente mi vida, aparte la de mi familia, así que con esto la verdad que me siento muy, muy honrado con tu invitación. Yo me siento muy contento primero porque este bloque de puristas argentinos es extraordinario. Siempre he tenido un gran respeto. Están Oscar Puccinelli, que en todos estos temas que hoy va a abordar es de lo mejor del mundo, así de claro. Está Daniel Rafecas, próximo virtual procurador general de la Argentina. Está Néstor Caferata, que es pues uno de los mejores ambientalistas, secretario de la Corte Suprema de Argentina. Enrique Müller, que fue ministro en Argentina. Y estamos por anunciar uno de los mejores penalistas del mundo que ha generado doctrina, lo vamos a dejar también en emoción, uno de los dos extraordinarios juristas referentes a nivel mundial en el derecho procesal penal. Y bueno, la verdad es un lujo, Oscar, de veras eres un lujo de amigo, eres un lujo de jurista, y gracias por estar, reitero, en este festejo. Vamos a abordar un tema muy interesante, pero primero vamos a conocer un poco, porque es parte del amplísimo currículum que tiene a nivel internacional Oscar Puccinelli, que es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos en diversas universidades argentinas y en el extranjero, conferencista materialmente en todo el mundo, juez de la segunda sala de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario y miembro honorario junto con don Sergio García Ramírez, con Dana Schunemann, con nuestro amigo Julio B.J. Mayer, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Un gran miembro honorario que es uno de los pesos pesados a nivel internacional. Gracias, Oscar. Vamos a abordar un tema muy interesante que son las viejas y nuevas tensiones del derecho a la información, protección de datos, acceso a la información y libertad de expresión. Oscar, pues vamos, 55 minutos, es muy poco para la sapiencia que tienes, para la cognición jurídica de experticia que tienes en estos temas. Bueno, vamos a entrar. El título de tu disertación, de tu conferencia, conecta precisamente el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la libertad de expresión. ¿Cómo conectan estos temas tan importantes, orales, sobre todo en el tema de la consolidación de la democracia, que hace gran referencia la misma Carta Democrática Interamericana, Oscar? Bueno, vamos a tratar de darle un marco breve a un tema tan grande como es el del derecho al acceso a la información, la protección de datos, la libertad de expresión. Vamos a tomarnos 5 o 10 minutos porque tenemos para cada consulta ese tiempo. En primer lugar, lo que uno intenta dejar en claro cuando trata de estos temas es que estamos en el ámbito del derecho a la información. En ese ámbito hay diversos derechos que confluyen a esta disciplina, que en algunos casos tienen algunos principios contrapuestos, o que por lo menos inicialmente parecen contrapuestos, y que requieren de cierto balance, como son el derecho de acceso a la información pública y, por otro lado, el derecho a la protección de los datos personales.
el derecho de acceso a información pública está regido por el principio de máxima divulgación. Por otra parte, el derecho a la protección de los datos personales está dirigido o tiene su norte en la minimización de los datos como objetivo primordial de la limitación de la información personal, es decir, que no esté esa información personal disponible, salvo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario. De mismo modo, cuando hablamos de acceso a la información, no nos limitamos al derecho de acceder, que no necesariamente es la que está en poder del Estado o en poder de aquellas entidades que manejan fondos del Estado o que son subvencionadas por el Estado, sino que también hay un interés de la población en general de acceder a informaciones que generan las empresas periodísticas. Esto es sumamente importante y tiene que ver con la libertad de expresión y con un subtipo de la libertad de expresión que es la libertad de prensa. Subtipo que no quiere decir que tenga menor entidad, sino que es una de las versiones que en general goza de una mayor libertad, digámoslo de esta manera, para publicar contenidos que no necesariamente cualquier otro mortal podría hacer. Hay diferencias, por supuesto, entre el sistema europeo, el sistema americano, especialmente el sistema norteamericano, pero básicamente, en general, se entiende que al calor de la libertad de prensa hay mayores que tengan algún tipo de interés público. Entonces, en este juego de, digamos, intereses contrapuestos, es muy importante recurrir, y siempre se ve mucho en las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Alemán en materia de libertad de expresión, que allá se trabaja más sobre la idea de libertad de opinión. Hay que recurrir a la ponderación. Ponderación que, por supuesto, ya sabemos, los maestros alemanes han trabajado mucho, y entonces, en este punto, se hace muy rica la cuestión, sobre todo porque nosotros nos encontramos, y yo siempre pongo este ejemplo, en que una cabeza tiene que pensar con principios que se contraponen y tiene que resolver cuál va a primar en cada caso concreto. En estos casos siempre se habla del caso concreto y si bien hay principios generales, se deben analizar caso por caso. Eso es muy importante. Siempre pongo una figura para dar esta idea de que hay dos cabezas pensando en la misma cabeza, o dos cerebros pensando en una cabeza, que es la del dios Jano, el dios de los romanos, que era precisamente el dios de los finales y de los principios, que da nombre al mes de enero, janeiro en portugués, que significa el mes que comienza, mira hacia un lado, enero, y cierra el ciclo anterior. Con lo cual, Jano, representado por dos cabezas opuestas, dentro de la misma estructura, representa esta idea de que tenemos que conciliar estas ideas para resolver cada caso concreto. Básicamente, estos derechos han tenido distintas evoluciones. Generalmente se puede apreciar a simple vista que tanto el derecho de acceso a información pública como la libertad de expresión han sido los primeros en gestarse. Diríamos que casi coetáneamente, pero primero fue la libertad de prensa, como una forma de libertad de expresión, a partir de 1776 y 1787, hablamos de la Declaración de Virginia, hablamos de 1789 y 1791, la Constitución norteamericana y la primera enmienda a la Constitución norteamericana, que aluden a la libertad de expresión, y paralelamente de la libertad de prensa y de acceso a la información pública sueca, se da básicamente en el que generaban, después aparece el telégrafo, aparece la fotografía, etcétera, que va a dar lugar a algunas expresiones doctrinarias muy importantes, pero ahí recién a partir de esas libertades y del uso y abuso de esas libertades, sobre todo la libertad de expresión, es cuando surge el llamado derecho a la privacidad, the right to privacy, que precisamente un siglo más tarde, que surgieran la libertad de expresión o la libertad de prensa
y el acceso a la información pública, va a florecer en la idea de Warren y Brandeis en ese opúsculo que fue publicado en la Harvard Law Review, The Right to Privacy, donde estos dos magistrales juristas, que eran en ese momento socios en un estudio, un estudio jurídico, en un bufete de la ciudad de Boston, van a publicar en la Harvard Law Review precisamente en diciembre de 1890, este opúsculo donde precisamente tratan de Right to Privacy. Van a tomar también las palabras previas de un constitucionalista de pocos años antes, que precisamente hablaba del derecho a ser dejado solo. El juez Cooley, que era a su vez un profesor de Derecho Constitucional, y tiene un tratado de Derecho Constitucional, hablaba precisamente del derecho a ser dejado solo. Esto lo toman Warren y Brandeis y van a generar The Right to Privacy por una situación casual, digámoslo así, que de estos dos juristas, uno, Samuel Warren, era muy rico, era una persona muy acaudalada, solía hacer celebraciones, fiestas en sus residencias, y la prensa empezó a meterse con su privacidad y sobre todo la de su familia. Entonces, en ese punto, precisamente, y con esto cierro esta primera parte de la pregunta, en ese punto aparece esta idea de que como la prensa empezaba a meterse con la privacidad de las personas y se la empieza a llamar prensa amarilla, yellow journalism, o sea, prensa amarilla, pero yellow en el sentido de cruel o cobarde. La palabra yellow en inglés significa no solo amarillo, sino cruel o cobarde. Nosotros lo traducimos como periodismo amarillo. Entonces, frente a estas intrusiones a través de las nuevas tecnologías, ya decía, el teléfono, el telégrafo, la máquina fotográfica portátil, se inmiscuían en la privacidad de las personas, y esto es lo que motivó esta reacción de crear un nuevo derecho o darle forma a un derecho nuevo, un derecho a la personalidad que sale del common law. Ellos dicen el common law en su creciente y naciente evolución ha dado lugar a que muchos derechos se fueran expandiendo, y hay que encontrar un nuevo derecho que pueda oponerse a los avances de la prensa amarilla, de lo que hoy llamamos infotainment. Esos serían los orígenes de estas disciplinas. Por supuesto, el derecho a la privacidad después va a mutar a derecho a la autodeterminación informativa, y posteriormente el derecho a la protección de datos va a ser una subespecie. Derecho a la autodeterminación informativa que tiene origen en una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 1983 sobre la ley de censo de la población, y para terminar, derecho a la protección de datos, que va a tener su primera concreción en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000 con ese nombre, y específicamente con un artículo separado del derecho a la privacidad. Perfecto, Oscar. Oscar, existe una reciente normativa en el ámbito europeo sobre protección de datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué novedades nos trae esta reciente normativa, Oscar? Bien, para conectarlo con lo anterior y hacer todo bien ordenadito, yo venía diciendo precisamente que nosotros encontramos en el fallo del Tribunal Constitucional Alemán de 1983, con un precedente anterior muy pocos años antes, de una ley de microcenso, que ya hablaba de la autodeterminación, pero no le dio el alcance y el desarrollo que dio en esa sentencia. Esto ocurre básicamente, fíjense, año 83, cuando nace Internet. Nosotros encontramos que las normativas europeas tendientes a la protección de datos empiezan en la década del 70, pero no hablan de protección de datos, sino de la protección de la intimidad frente a los avances de la informática. Ya existía ARPANET desde el año 1969, por eso aparecen estas primeras regulaciones. Alemania va a la cabeza en 1970 con la primera ley del Land de Hesse. Luego va a venir en el ámbito estadounidense
la Privacy Act de 1974, es decir, los dos países que tienen esas tecnologías en Occidente van a empezar a preocuparse por este fenómeno de la informatización de la información, y paralelamente también en Europa se dictan dos constituciones en los 70, año 76 constitución portuguesa, año 78 constitución española, que se van a preocupar preponderantemente de la protección de la intimidad. Hablan todavía de la intimidad. Este concepto de intimidad, que por supuesto en la doctrina alemana es muy amplio, va dentro del derecho general de la personalidad, va a ser concebido como el derecho a la autodeterminación informativa, que es el antecedente necesario del derecho a la protección de datos. Año 83, ya había incluso en Europa el Convenio Europeo de 1981, del cual somos parte muy recientemente, tanto Argentina como Uruguay como México, que están el Convenio 108, que está, por supuesto, si bien es del año 1981, se ha ayornado, y es un instrumento muy importante. Pero ese instrumento, que inició en el año 1981 a nivel regional, va a tener muchas otras normas regionales. La más importante que le sucede es la directiva número 46 del año 1995, que se llama Directiva 9546. Va alterado el número con el año. Esa directiva es la Directiva de Protección de Datos y de la libre circulación de estos datos, porque en el ámbito europeo es muy importante, es muy relevante, no solamente proteger los datos, sino permitir que haya una circulación en el mercado interior. Y esa protección es muy avanzada. Hay, por supuesto, al calor de esta normativa y de la anterior también, existen órganos independientes de tutela de los datos personales, al estilo del INAI, anterior IFAI, por hablar algo de México, por supuesto, y estos órganos de control van a ser efectivamente quienes le van a dar vuelo a la protección de datos, en el sentido de una protección correcta, normada a través de la directiva y de las leyes nacionales de transposición. En el caso de España, por ejemplo, primero la Ley Orgánica relativa al tratamiento automatizado de datos del año 92, que de alguna manera utiliza los principios del Convenio Europeo del 81, y luego la reforma del año 99, que se actualiza con la directiva del año 95. A partir de ahí rigió esta normativa. En el medio surgieron muchas cosas. Año 95, recuerden ustedes, todavía no estábamos con las redes sociales, había una internet bastante avanzada, se había el mundo subido a la tecnología bastante, no tanto como ahora, pero se había subido bastante. Los países medianamente desarrollados, ya cada persona tenía por lo menos una computadora, era bastante, digamos, estaba bastante difundida la tecnología. Y luego de esa directiva aparece en el año 2000 esta necesidad, como dije antes, de dictar una norma específica que reconozca un derecho aparte, un derecho apartado de la privacidad, que es el derecho a la protección de los datos personales, que está contenido en la directiva, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, Constitución Europea, por decirlo de alguna manera, que en el año 2000 se dicta y entra a regir recién en 2009 porque bueno, faltaba que todos hubieran adherido a esa Carta de Derechos Fundamentales. Cuando se logran las firmas, esta entra a regir. Después de esta directiva, se dictan otras, después de esta normativa se dictan otras directivas, pero aparecen las redes sociales y aparecen nuevos derechos que hay que proteger. Ya no es el Estado, las universidades, las grandes corporaciones, no son los únicos que aportan información personal al mundo de Internet, sino que mayoritariamente se vuelca a la población a través de las redes sociales a precisamente esta aportación de información personal masiva. Aparece el Big Data, la computación en la nube, empiezan a aparecer todos los aparatos que nosotros conocemos, aparatología que nosotros llevamos puesta, la llamada tecnología para llevar puesta, las casas, las propiedades, la domótica sería, ¿no?
empiezan a plagarse de instrumentos que podemos utilizar a través de celulares, aparece el celular con Wi-Fi en el año 2008, es decir, hay una serie de avances sumamente importantes que transforman absolutamente el panorama anterior. Por lo tanto, aparece la necesidad de crear una nueva normativa europea que se ajuste a estos avances que no eran típicos de Internet 1.0. Ya estamos en Internet o en la web 2.0 con todas estas características. Y entonces este reglamento europeo que fue dictado en 2016 y que empieza a regir el 25 de mayo de 2018, va a incorporar muchas novedades, muchas muy valiosas. Por ejemplo, lo que es el derecho al olvido, como una novedad que ya había aparecido en una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Costeja en 2014, va a aparecer el derecho a la portabilidad de los datos, es decir, la idea de que yo soy dueño de mis datos, los que he cedido a una empresa, por ejemplo Facebook, y tengo derecho a que Facebook me lo dé a mí en un formato que yo pueda utilizar, aun cuando no cierre el convenio con Facebook, o que se lo transfiera a otra red social en un formato inteligible para poder utilizarlo en esa otra red social. Ese derecho a la portabilidad que tuvo origen en el derecho a la portabilidad numérica que consiguió la comisaria de Telecomunicaciones, luego comisaria de Protección de Datos, Viviane Reding, en la Unión Europea, se va a sumar a nuevos derechos que son típicos de esta fase. También se va a sumar lo que se llama la protección de datos desde el diseño y por defecto, que implica que yo tengo la obligación, cada vez que creo algo de software o de hardware, para que se entienda prácticamente, tengo que crear los datos, tengo que proteger los datos desde el diseño y por defecto. Por ejemplo, proteger los datos por defecto significa que si yo creo una aplicación, una app para un celular, los permisos que yo voy a dar no tienen que decir que sí a lo que no me conviene, tienen que decir que sí a lo que más me protege. Nosotros estamos acostumbrados a bajar aplicaciones y decir a todo que sí. Por lo tanto, una suerte de defensa del consumidor significa que yo voy a tener esta protección que me da la ley y, por supuesto, si no se cumple, ese artículo va a tener que salir a circulación porque va a tener una sanción por parte de las autoridades de control. También hay un concepto muy importante que es el concepto de protección proactiva, es decir, la responsabilidad proactiva de aquellos que tratan datos personales. Esto se lo voy a explicar muy fácilmente porque es muy importante. Significa lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda que lo dio el doctor Piñar Mañas, que es uno de los grandes especialistas españoles, que fue director de la Agencia Española de Protección de Datos. Él decía muy fácilmente, miren, vamos a hacer un ejemplo con relación al tráfico, que ustedes van a conocer todos, ¿no? Si yo, antes del reglamento, había una señal que decía que yo podía conducir hasta 80 kilómetros por hora, fuera con un auto último modelo o con un auto destruido, arruinado, mientras no superara los 80 kilómetros por hora, no iba a infringir la ley. Ahora, el reglamento lo que nos está diciendo es, usted tiene que poder demostrar que no solamente que cumplió con ir a 80 kilómetros por hora máximo, sino que el vehículo que usted tiene está en condiciones de desarrollar esa velocidad máxima. Es decir, si yo tengo un sistema de información, no solamente cumplo con decir, bueno, este estándar que publicó el órgano de control lo cumplo insuficiente. No, tengo que poder demostrar que con ese estándar, del modo que yo tengo mi banco de datos, voy a poder operar. Otras cosas que son muy importantes para cerrar esta segunda pregunta son, entre varias otras, pero estoy tratando de dar lo más importante, primero, las sanciones que pueden aplicar los órganos de control, que llegan hasta el 6% de la facturación global anual de la empresa que es sancionada. Imagínense lo que puede ser una sanción, y de hecho han visto sanciones multimillonarias contra las grandes empresas que tratan datos personales. Esto es un avance muy importante porque fija un criterio
muy interesante. La otra es la extraterritorialidad. Esa norma protege a toda persona en la Unión Europea donde quiera que esté. Entonces, en este punto es la norma más potente, más allá de que el alcance es limitado, es la más potente en la historia de la humanidad, porque no hay otra norma que haya tenido un alcance global como esta. Algunos ensayos hubo, y de hecho se han aplicado en materia de delito de lesa humanidad, es decir, que el país del cual era nacional esta persona, por ejemplo el juez Baltasar Garzón en su momento en España, pueda juzgar en su país a alguien a un delito cometido fuera del país contra un nacional. Pero no estaba en una norma, esto obviamente fue por vía jurisprudencial. Y hay otras importantes reformas, pero es una norma que se ha adecuado a los requerimientos técnicos. Y hoy tiene una réplica muy importante, y con esto cierro esta pregunta, en los estándares que la Red Iberoamericana de Protección de Datos ha aprobado en el 2017 para los países iberoamericanos. Es decir, nosotros tenemos además un soft law, que son esos estándares aprobados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que lo van a aplicar y están comprometidos a aplicarlo todas las autoridades de control de la región. En eso ha trabajado muchísimo el INAI, por ejemplo, ya que estamos hablando de México. Incluso han trabajado otras entidades federativas, como las entidades de la Ciudad de México y de Toluca, que han trabajado también en ese desarrollo, independientemente, además de otras autoridades nacionales, en el caso de Argentina, por ejemplo, Uruguay, etc. Es decir, esos estándares elaborados por las autoridades de control, que son las que integran la red iberoamericana, tienden a replicar todos esos principios, por más que nuestras leyes no los tengan. Es decir, como esos principios se pueden inferir de los principios generales de protección de datos, que sí los tenemos, esas autoridades aprueban la aplicación en nuestro país. Eso es muy importante porque suma la extraterritorialidad que ya tiene el reglamento europeo, una territorialidad en América Latina. Perfecto, Oscar. Con todo lo que ya has referido, Oscar, ¿qué nos puedes decir en relación a las normativas globales y regionales que tienen mayor impacto en la protección de datos personales? Bueno, esto está íntimamente conectado con lo anterior, con lo cual la respuesta va a poder ser más breve y va a poder equilibrar el tiempo. Bueno, nosotros tenemos normativas locales. Todos nuestros países americanos, salvo alguno muy perdido, hay en la página de la Autoridad de Control de Colombia, hay un mapa, si alguno lo quiere buscar, busquen la Secretaría de Industria y Comercio, y ahí hay una dirección de protección de los datos personales a cargo del doctor Nelson Remolina Angarita. Él tiene ahí unos gráficos de todas las legislaciones y todas las constituciones iberoamericanas que han aprobado normas sobre protección de datos. Allí nosotros contamos, en primer lugar, con normativas constitucionales. El campeón de las reformas constitucionales es México. Reforman la Constitución básicamente cada vez que voy hay una reforma constitucional. Cada 5 horas. Lo cual para mí es la panacea. Más de 700 reformas, cuando Argentina tiene una Constitución de 1853, con 2 grandes reformas, la de 1860 y la de 94, y 2 pequeñas reformas. Aquí más de 700. Exactamente. Es una realidad diferente. Pero digo, bueno, son modalidades distintas. Lo importante es que la protección de los derechos esté. Y ustedes en eso son campeones porque precisamente lo incorporan de manera muy detallada. Y cada vez que encuentran algo más lo agregan. Así que por lo menos garantizan que los poderes constituidos no se lleven puesto el derecho de fondo, ¿no? Bien. Entonces decíamos que muchas constituciones nacionales han incorporado la protección de datos. Muchas constituciones nacionales han incorporado el acceso a la información pública y, por supuesto, todas han tenido desde siempre la protección de la libertad de prensa. Estos 3 derechos están jugando siempre y, de hecho, además de la Constitución Nacional, la mayoría de los países han dictado sus leyes nacionales de protección de datos. Y lo más importante de todo esto es que en todas estas reformas hemos intervenido aquellos que iniciamos este camino
recién, muy tardíamente en América Latina, recién en el año 99-2000, la primera ley se aprueba en Chile, la Ley de Protección de la Vida Privada. No es estrictamente una ley de protección de datos, pero sí trae normas de allí. Y en 2000 Argentina, y después empiezan a trabajar mucho los países iberoamericanos. México también es una de las primeras que va a modificar, y de hecho ha sido el gran impulsor, junto con la Agencia Española de Protección de Datos, y luego se le va a sumar rápidamente la GESIC, la agencia uruguaya, en el liderazgo de esta red. Y lo importante es que se han hecho todos dentro de este esquema, ¿no? Dentro del esquema de una red iberoamericana que ha compartido las experiencias y que ha precisamente dado una difusión muy importante a este derecho. Subsisten en el ámbito regional, por supuesto, hay normativas regionales y globales adicionales a las que yo mencioné. En el ámbito de la OEA hay unos principios dictados en 2010 aproximadamente de la protección de datos, pero son muy breves, son los que ya conocíamos. La verdad que esa normativa de la OEA, esos principios, no agregan nada de lo que ya teníamos. Pero aprobada por la Asamblea General, pública también, aprobar lo mismo que hizo en 2010 y que está ahora en proceso de revisión, que hizo en 2010 precisamente la OEA, de aprobar la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública, bueno, con todo articulado, detallado, formas de control. Bueno, tal vez eso hubiera sido deseable en el ámbito iberoamericano, pero no la hemos arreglado a partir de esta red iberoamericana y de los esfuerzos conjuntos de todas las autoridades de control que se fueron sumando gradualmente a esta protección. Tenemos en América Latina algo muy importante, que es la protección constitucional por la vía del habeas data. Eso no lo tiene Europa, es típico de América Latina. Se inicia en la Constitución brasileña de 1988 y a partir de ahí no paró de establecerse en cuanto a Constitución apareció. Pero en este punto México no lo hizo. México, porque tiene el amparo un amparo gigante, claro, no lo ha hecho. Nosotros lo tenemos como un amparo especializado, pese a que en la Constitución del Brasil era un análogo al habeas corpus, y por eso su nombre, de habeas data. Estaba pensado para, precisamente, no tanto para las centrales de crédito, sino pensado fundamentalmente para prevenir de la época de facto, ¿no es cierto? Entonces querían prevenir mayores desapariciones, torturas, atentados contra la libertad física, y de esa manera se le llama habeas data. Traigan los datos en lugar de traigan el cuerpo, y vamos a ver que también están tratados o maltratados, y vamos a disponer sobre eso. Esa es la idea de la habeas data, que después, con distintas modalidades, más ya como tipo de amparo, porque la mayoría lo vio por el lado civil, se fue acomodando en América Latina en las constituciones que la fueron representando. Entonces tenemos un cuadro de defensa, digamos, no tenemos una directiva regional ni un reglamento regional como tiene Europa, pero nos la vamos arreglando con las normativas individuales. Ese es el esquema. Sí, sí, precisamente qué bueno que abordas este tema de los procesos constitucionales, cómo en América Latina coexisten el amparo, el habeas corpus, el habeas data, y el trabajo que ha hecho Brasil en esa Constitución de 1988, sobre todo en el artículo 5º, ¿no? Que ha generado, pues, con el mandamiento de seguridad y todos estos temas, verdaderamente una evolución extraordinaria en la defensa de derechos fundamentales. Oscar, con todo lo que has abordado tú, ¿las legislaciones nacionales que existen están actualizadas? Bueno, ahí está el tema. La verdad es que no. La verdad es que no. Recién, a partir de la aprobación del reglamento europeo, hubo un cosquilleo, llamémoslo así, ¿no? Voy a hacer la excepción de México. México ha sido, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, ha sido la que más se ha ocupado de mantener esas normativas. De hecho, ha aprobado la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares, en posesión de sujetos obligados. Se ha ocupado también de establecer la coordinación entre las autoridades de control nacionales y locales.
ha hecho un trabajo muy bien, muy fuerte, y de hecho es el país donde creo que mejor se protegen hoy los datos personales en América Latina. Por supuesto, sin desmerecer los esfuerzos de Colombia, lo que se puede hacer en Argentina con algunas dificultades, Uruguay se defiende muy bien, y otros países que están avanzando en esta protección. No digo que no defiendan bien, digo que las normativas en líneas generales a veces no favorecen, porque tiene que haber mucha creatividad por parte de las autoridades de control, y desde luego hay países que no tienen, por ejemplo Guatemala, que está pegadito a ustedes, todavía no tiene protección de datos, no tiene ley de protección de datos, lo cual la deja en una desventaja importante. Tiene acceso a información pública, pero no tiene protección de datos. Se protege indirectamente cuando está en juego el acceso a la información. En estas normativas hay también algunas cuestiones que han quedado y que quedan, si bien repito, las autoridades de control están en el tema y concurren a las reuniones de la red iberoamericana y activamente tienen actividades paralelas de mejoramiento de normativas, etcétera, etcétera. Hay una comunidad latinoamericana muy fuerte, liderada en el ámbito europeo por la agencia española, sin ninguna duda, fue la fundadora en el año 2003 de esta red iberoamericana, pero esto va increciendo. Lo que es necesario es que se vayan aprobando reformas que tengan como norte o bien el reglamento europeo, que es la mejor norma y la más potente que hay en este momento en el mundo, o bien los estándares que replican básicamente los principios del reglamento europeo. Algunas constituciones, algunas leyes se han dictado después de este reglamento. De hecho, la ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados se dictó en el 2017 en México, que es después de la aprobación del reglamento, no después de la entrada en vigencia, porque se aprobó en 2016. Y se tomaron cosas del reglamento que incluso México ha ido más allá del reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento europeo, que está pensado para el tratamiento de datos por el sector privado, no por el sector público, hay otras normas de tratamiento del sector público, previo el derecho a la portabilidad en el sector privado, Facebook que se lo pasa a otra red social, etcétera, etcétera, pero no lo previó para el sector público. Y México lo incorporó para el sector público, lo cual ha dado lugar a unos debates impresionantes. Yo los he presenciado, incluso he tenido en algún caso que opinar en favor de entre los órganos de control de el INAI y algún otro. He tenido que opinar, dar mi versión o mi visión sobre el tema. Por ejemplo, el derecho a la portabilidad tan importante. Ustedes han creado el derecho a la portabilidad de datos en el ámbito del sector público. Entonces, esto es impresionante porque además debía hacerse. No es algo, yo creo que puede haber sido algo casual. No lo dimensionaron, pero asumieron el reto y de hecho han dictado directrices. El Sistema Nacional de Transparencia ha dictado directrices, ha aprobado directrices a partir de precisamente que el INAI las elaborara. La verdad que está en ebullición, todo esto está en muy buena sintonía. Y desde luego algunas normas se aprobaron después. Por ejemplo, bueno, hay un proyecto de Argentina que todavía no se aprobó, pero está la ley de Brasil del año 2018 que incorpora muchos de estos principios. Hay algunos derechos que han quedado por ahí en discusión. Uno, el tema de la portabilidad, si se incorpora o no al sector público, y el otro que da mucho que hablar es el que recién mencionaba, el derecho. ¿Por qué da mucho que hablar? Porque hay voces en el sistema interamericano que dicen que es en principio incompatible con el sistema interamericano de derechos humanos, concretamente con el artículo 13, contrariaría la libertad de expresión. Hay informes de los anteriores relatores de libertad de expresión de la visión europea no sería trasladable tal cual al ámbito de la OEA, al ámbito americano. Cuestión en la cual yo no estoy de acuerdo, pero eso tendríamos que dejarlo para una conferencia aparte, porque es una explicación muy larga. Lo que sí es cierto es que
aún en ese informe de la relatora Libertad de Expresión, en el momento que lo evacuó hace 4 años, la anterior me refiero, ¿no? Ella dice que de todas maneras podría usarse de una manera limitada, o sea que tampoco dice que y caso por caso. Yo creo que correctamente. ¿Por qué? Porque el derecho al olvido implica la limitación de acceso a una información. Normalmente el derecho al olvido significa la desindexación de la información, es decir, que un buscador no puede encontrar esa información por el nombre de la persona. Pero no la borran, no está borrada del periódico, por ejemplo, que publicó esa información, sino que está desindexada. Por lo tanto, como ocurrió en el caso Costeja, ustedes pueden hoy encontrar, yo de hecho tengo el edicto famoso que Costeja impugnó, o que no quería que se llegara por su nombre, que ustedes pueden llegar por cualquier otra variable que contenga esa noticia. Solamente que por el nombre de Costeja no. ¿Por qué? Porque él decía, hace más de 10 años que yo pagué esta deuda, lo que se había publicado era un edicto de remate de mi casa por deudas de la Seguridad Social, la casa me la remataron, la deuda se cobró, y yo hace más de 10 años que soy un muerto civil, porque la única noticia que está en la red y la que todos miran es que yo debí y me toman como un deudor actual y estoy muerto civilmente. Entonces lo que él dijo es, miren, acá libertad de expresión hay, yo no puedo obligar a que se borre esa información. Además es un edicto, es un acto público, menos que menos se puede borrar un edicto, pero por favor, que por Google, y lo hizo contra Google nada más, o sea que ustedes por Yahoo lo podrían encontrar, que Google no me encuentre con esa noticia, que me busquen por otro lado. Entonces, bueno, ahí para cerrar esa cuarta pregunta y poder pasar a la última, me parece que ya estamos justo con el tiempo de los 50 minutos, ¿no? Vamos muy bien en tiempo, Oscar. ¿Cuáles son las amenazas, las principales amenazas que se han detectado en los últimos años, precisamente, Oscar, con relación a la privacidad y a los demás derechos individuales y colectivos que se han detectado? Bueno, ¿cuáles son? Claro, está muy bien esta pregunta para poder cerrar, porque hemos visto cuáles son las normativas, cómo se generó, cómo viene de la libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, toda una evolución que termina en un abroquelamiento sobre la privacidad, en una forma de reforzar ese derecho como un derecho que nos va a permitir tener un grado de desarrollo personal. La idea es que la información no interfiera indebidamente. Si lo hace debidamente no hay problema. Si yo soy un asesino, obviamente interferirá en mi vida. Pero, bueno, eso es una información pública. Durante un tiempo, mientras yo no haya cumplido la condena, se puede dar. Hay muy lindos fallos en Alemania, por ejemplo, que hablan de que una vez que se cumplió la condena, esa información con el nombre no se debe dar porque atenta contra la resocialización del condenado. El famoso caso del año 1973 del asesinato de los soldados de Levach. Digo Levach, se menciona Levach, pero por si alguno lo quiere buscar así como tal como se escribe, con B larga o B alta, donde se juega con este famoso derecho al olvido pre-internet, ¿no? Se dice, bueno, a partir de que usted cumplió la condena, no se debe decir que fue usted el que cometió ese delito, salvo que estemos hablando de un delito de lesa humanidad. Eso ya trasciende, es la excepción, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo anterior, todo este desarrollo que culmina normativamente en el Reglamento General de Protección de Datos requiere de esta normativa potente porque hay muchas interferencias, tanto en derechos individuales como en derecho colectivo, no solamente en la intimidad, porque tenemos que ver también cómo cada país concibe la intimidad, hasta dónde llega la intimidad, qué es parte de esa intimidad. En el sistema alemán, por decir uno que veníamos hablando, la intimidad abarca prácticamente todo, la vida privada prácticamente todo. Entonces, el derecho al honor, la imagen, es parte de la intimidad. En otros países lo tenemos escindido, aunque reconocemos que forma parte de aspectos íntimos, pero lo tenemos separado. Ellos meten todo en el derecho general de la personalidad, y ahí dentro de la intimidad, bueno, pero es un tema para un seminario. Entonces, en este punto, es muy importante ver cuáles son las actuales amenazas y
las que saltan a la vista son, primero, obviamente el Big Data, esta gran masa de información que circula por Internet en la web pública y en la web oculta o la dark web. Nosotros siempre ponemos una imagen de un iceberg para mostrar que lo que nosotros podemos surfear en la web, cualquiera de nosotros, los mortales, los que no tenemos acceso a tecnología, digamos, muy fina, muy especializada, incluso ilegal, nosotros accedemos solamente a la web superficial, a lo que sería la punta del iceberg, pero toda la otra información está en la web y que se puede rescatar, donde hay transacciones ilegales, venta de armas, trata de blancas, pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en la web. Y desde luego está manejado por aquellos que pueden acceder, que son los hackers, los gobiernos. Muchos gobiernos utilizan fórmulas de acceso a la web oscura o a la dark web o a la web profunda, y esto, la gran cantidad de datos que se manejan, sí se puede acceder a esos datos. Incluso yo diría que aún con los que están a nivel superficial hay mucho para indagar. Esto combinado con la computación en la nube, que también permite que nuestros datos estén circulando por Internet, estén en algún lugar alojados y puedan ser hackeados, muchas veces datos de carácter privado, y otras cosas como son las aplicaciones móviles. Nosotros bajamos aplicaciones y damos permisos a cualquiera para que haga cualquier cosa con tal de lograr una aplicación. Fíjense el problema que tenemos actualmente precisamente con la herramienta que estamos usando, Zoom. Zoom, actualmente bueno, hay otras que se pueden utilizar, pero recién ahora se están desplegando. Zoom ha sido la reina en esta pandemia, la que ha crecido más que ninguna. Incluso en Google hablaban de comprar Zoom porque nadie usaba Hangouts. Ahora Google acaba de inaugurar Google Meet, que también funciona bastante bien, pero bueno, Zoom le ha ganado. Pero fíjense que en las noticias ha habido situaciones de intrusión, y esto es porque aquellos que manejan herramientas tecnológicas que permiten saltar los controles, ¿no? Entonces, allí tenemos riesgos. En los celulares, ni hablar, es el centro de convergencia digital por antonomasia. Allí tenemos toda nuestra información y damos permisos para cualquier cosa. Hay mucho, yo no voy a entrar ahora, pero hay muchísimas denuncias sobre muchas aplicaciones, y en esto precisamente vino a ayudar esta normativa del reglamento europeo, pero obviamente hay que replicarla en todos lados, porque si no yo voy y me creo la aplicación en otro país y entonces ya salto el cerco, ¿no es cierto?, de la protección. También la inteligencia artificial. Fíjense lo que ha ocurrido con las noticias falsas, y que también es otro problema, las fake news. Es otro problema, pero están unidos, porque a través de la inteligencia artificial se crean noticias falsas para torcer la voluntad política de un elector. Se ha visto que ha incidido, y esto está documentado, incluso antes del primer antecedente que es el Brexit. Está comprobado que en el Brexit hubo noticias falsas que fueron a través de esta inteligencia artificial, pudieron lograr que se concretara la votación a favor del Brexit, y luego la elección de Trump, que está bastante digamos, cuestionada en este punto. Recuerdan los escándalos con algunas condenas respecto de personas que vivían en Rusia, que habían penetrado y habían hecho noticias falsas para convencer a determinados lugares, en determinados lugares que eran estratégicos para ganar la elección. Y fíjense el resultado, Trump termina ganando pese a que pierde la elección por número, pero gana en los distritos donde tiene más electores. Entonces la inteligencia artificial esto lo va provocando que el mal uso y el uso intensivo de datos pueda dar, en malas manos, pueda dar resultados, por supuesto, muy malos. Todo lo que es vigilancia en la web, todo lo que tiene que ver con el espionaje en la web, son graves injerencias. Tuvimos, obviamente, algunos ejemplos de los llamados delatores, que son muy simpáticos a la opinión pública, como Snowden, por ejemplo. Después el fenómeno de Wikileaks, también. Hemos tenido algunos
ejemplos de cómo algunas personas que se dedican a investigar o que son arrepentidos de un sistema de vigilancia cuentan cómo hay programas que nos están espiando de manera permanente y eso es, digamos, sin consentimiento, desde luego. Finalmente, hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con digamos, lo que llamábamos antes tecnología, bueno, seguimos llamando tecnología para llevar puesta, ¿no? Todas las aplicaciones, desde el reloj inteligente, determinados productos que sirven para hacer seguimiento de nuestras cosas o preparar en nuestras casas jugos o comidas de manera automática, o una heladera que me dice si me faltan huevos o no me faltan huevos para cuando voy a un supermercado, etcétera. Mediciones, aparatos que miden nuestro ritmo corporal, nuestros pasos. Incluso hay una aplicación que en Google Maps que se llama Google Time, los meses. Es decir, hay muchas aplicaciones que nos van en las cuales nosotros vamos dando datos y que se pueden usar. Esos son grandes peligros. Se agrega, por último, dos fenómenos nuevos que yo quiero mencionar. Uno es que ha dado lugar a trabajos muy interesantes, es ya no la tecnología para llevar puesta por fuera del cuerpo, sino la que vamos a empezar a incorporar a nuestros cuerpos. De hecho, ya hay algunas aplicaciones neurológicas que permiten mejorar la memoria de las personas, que son chips, microchips que se insertan. No estoy hablando de ciencia ficción. Todo lo que vimos en ciencia ficción ya ha sido superado. Cualquiera que vea los supersónicos, o que vea el Super Agente 36, o los Bond de los 80, se dará cuenta que todo eso que pensaban eran tonterías en relación con lo que vemos hoy. Pero bueno, efectivamente hay implantes neuronales. Y hay autores como, por ejemplo, Roberto Andorno, que es un argentino radicado en Zúrich, de la Universidad de Zúrich hace muchos años, con un profesor de apellido Yenka, que es I con I latina, por si lo quieren buscar, que es un profesor italiano, han hablado de los derechos, los nuevos derechos relacionados con las neurociencias. Por ejemplo, el derecho a la privacidad mental, al no hackeo de las mentes. Ustedes dirán, ¿pero esto qué es ciencia ficción? No, ya está. Lean el artículo. Pongan Roberto Andorno, no recuerdo el nombre de pila de Yenka, y busquen derecho a la privacidad mental y todos los otros derechos que ellos han hablado respecto de esta inserción de la tecnología dentro de nuestros cuerpos. Lo último, y es lo que se olvidó, o no se olvidó, pero no se animó a tratar probablemente, yo no sé cuál fue la realidad, el reglamento europeo, es la tecnología que dio base al Bitcoin y a las criptomonedas. Que son estos sistemas de información que ya no son de información centralizada en un archivo, sino que muchas computadoras tienen porciones de esa información y la logran validar a través de una cadena que esa cadena implica básicamente un sistema muy seguro que asegura que los datos no sean alterados con posterioridad. La cadena de bloques, que es esta nueva tecnología, es una nueva forma de tratar bancos de datos que no está ni siquiera contemplada en el reglamento europeo, con lo cual ya el reglamento europeo está atrasado. La tecnología va muy rápido y hay que enfrentarla, ¿no? Este blockchain, o tecnología, o cadenas de bloques, es una tecnología que se usa mucho y que está dando muy buenos frutos. La conocemos más que nada por Bitcoin, pero también se utiliza fundamentalmente en muchas otras prestaciones. En Europa está muy de moda, por ejemplo, bueno, en Japón, por ejemplo, están, para terminar, todos los registros de la propiedad se están haciendo a través de esta tecnología. ¿Por qué? Porque es inalterable. Y lo que yo quiero de un registro de propiedad es que no se pueda alterar. Lo que más me da seguridad es que no se pueda alterar. Bien, creo que con esto más o menos quedó armadito el panorama y espero poderte ayudar en alguna otra oportunidad con alguna otra conferencia. Somos equipos con conferencias, vamos a hacer algunas cuestiones, por ejemplo, un análisis de varios juristas de 10 hombres, por ejemplo, estamos manejando 10 países, hablar, por ejemplo, de Habeas Data, que tú eres un referente continental, Oscar. Pues miren, ese es muy importante lo que nos ha dado en una
breve conferencia, en una breve charla, a nuestro gran amigo Oscar Puccinelli. Reitero mi gran cariño, hemos vivido muchas experiencias, he venido mucho a México, he ido yo para allá, me recibiste en Rosario maravillosamente, en Argentina. Gracias, amigos, te quiero demasiado, tú lo sabes. Tenemos una gran empatía académica, bueno, tocar estos temas, sobre todo también el sistema interamericano, sentencia en la Claudia Reyes contra Chile, muy importante, la opinión consultiva 5/85, que fue un referente en todos esos temas de acceso a la información, protección de datos y libertad de expresión, y una de las 7 grandes líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, pues el tema de la responsabilidad ulterior en la libertad de expresión, que es súper importante. Y entonces el que nos hayas dado este bagaje es maravilloso, Oscar. A mí en lo personal y a la academia nos enorgullece que seas miembro honorario de nuestra organización, que deberías de estar obligatoriamente como miembro honorario en este aniversario maravilloso de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y también comentarte que a nivel interno, a nivel nacional, tenemos grandes juristas en el tema, que en su oportunidad haremos una mesa de análisis y una capacitación a través tuya. Juan Carlos Fuentesillas, que está en Chihuahua, que ha trabajado arduamente, está Missy Persino en Puebla, y está por ahí Hassan Medina en Quintana Roo. Entonces, ahorita vamos a manejar este sistema que nos permite avanzar, pero pues el año que entra ya eso se va a regularizar y tienes que hacer varias visitas al país, que las haces frecuentemente, que has sido un gran asesor de los gobiernos en el tema, y que por ejemplo, el tema del artículo 6, pues mucho también tienes que ver tú. Tú has trabajado arduamente, reitero, en el continente, y vaya, con lo que tú has referido, se reconoce el trabajo que se ha hecho en estos temas en la Constitución mexicana y en las leyes reglamentarias al artículo 6 constitucional. Y reitero, Oscar, muchas gracias. El que tú estés entre los 31 mejores expositores de derecho procesal materialmente estamos contemplando toda América Latina, España e Italia. Y vamos a complementar con Alemania en la primera quincena de junio, pero tenías que estar tú en estos primeros 31, no podías faltar por nada, independientemente de la amistad que nos une. Te reitero, a nombre mío, en el especial cariño que te tengo, a nombre de la Academia Mexicana de Derecho, gracias por tu participación. Un fuerte abrazo, encantado de participar como siempre. Cerramos hoy una importante conferencia con Oscar Puccinelli en el tema de viejas y nuevas tensiones del derecho a la información, protección de datos, acceso a la información y libertad de expresión. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.